Los anales de la historia de la iglesia están llenos de predicadores notables, de hombres que Dios llamó para evangelizar a los perdidos y para edificar a los redimidos, comenzando con el sermón de Pedro en Pentecostés. La predicación poderosa de los apóstoles y sus contemporáneos alimentó la propagación del cristianismo por todo el imperio romano. En los siglos posteriores, oradores dotados como Basilio, Juan Crisóstomo, llamado la Boca de Oro, y Agustín tomaron la antorcha de la explicación y la exhortación. 1000 años más tarde, cuando la luz del evangelio estaba envuelta en confusiones, la reforma estalló con el testimonio audaz de Martín Lutero y Juan Calvino y Juan Knox y otros, por supuesto. De igual forma, el movimiento puritano del siglo XVII se alimentó de una predicación bíblica clara, mientras hombres como Richard Baxter, John Owen, John Bunyan exponían fielmente la palabra de Dios. Después, el gran avivamiento en Estados Unidos en el siglo XVIII recibió energía de la misma forma a través de sermones apasionados de líderes piadosos como Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. Los siglos XIX y XX también vieron muchos predicadores dotados como Charles Spurgeon y D. Martin Lloyd-Jones. Pero el predicador más notable y poderoso que haya existido fue el Señor Jesucristo, ya que al concluir el Sermón del Monte dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:22 registra que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Incluso sus enemigos se asombraron por el poder de sus palabras. Cuando los oficiales del templo no pudieron arrestarlo como se les había ordenado, su informe ante los fariseos y los principales sacerdotes fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces la predicación estaba en el corazón de la misión del Señor Jesucristo. Mateo 11:1 registra que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Lucas 1:8 describe el hábito de Jesús de ir por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y el Señor predicó fielmente el evangelio hasta el mismo final de su ministerio terrenal, como lo expresa Lucas 20:1. Los evangelios, por su parte, registran varios sermones especiales de Jesús, incluido el Sermón del Monte, el nombramiento de los 12 apóstoles, las parábolas del reino, el creyente como niño, el discurso de los olivos, la enseñanza sobre la igualdad del Hijo con el Padre y el discurso del aposento alto. Y aquí, en Juan 6, se describe otro de los sermones más famosos y amados de Jesús. En este se presenta como el pan de vida. De modo que la alimentación milagrosa de los 5000, junto con el relato de los otros registros y versículos, sirve de escenario para el discurso del pan de vida, mientras que los últimos versículos describen lo que vino después. Entonces la perspectiva de Juan en su evangelio era registrar brevemente los milagros de Jesús y hacerlo realmente sin fanfarrias, sin explicaciones o defensas, de manera que pareciera aquí que el autor se apresurara a contar los milagros de Jesús para pasar a hablar de sus palabras. Pues aunque sus milagros revelan su poder divino, son las palabras de Jesús las que definen correctamente quién es Él. Y Jesús es más que un obrador de maravillas. Es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿cierto? Sus milagros autentican que Él y su mensaje vienen de Dios, pero las señales y las maravillas solas no son suficientes para la salvación. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Y la multitud a la que alimentó Jesús es un ejemplo perfecto de eso, pues aunque el pueblo nunca cuestionó el poder de Jesús y disfrutó personalmente de sus beneficios, su predicación del evangelio les era indiferente o se mostraban hostiles hacia ella. Y como no quiero ser el único que lo afirme, entonces le pido el favor que leamos este gran sermón comenzando en el verso 30 de Juan 6 para retomar la lectura donde la dejamos hasta llegar al versículo 59. Vamos a leer hoy un poquito más de lo acostumbrado, donde dice la palabra. Juan 6, 30 en adelante. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. De manera que el mensaje se titula: Jesús, el pan de vida. Lo hemos llamado así porque es la conclusión lógica que uno puede extraer al escuchar la afirmación de que Jesús es el verdadero pan del cielo. Por tanto, el tema para nosotros en esta mañana es cómo encontrar satisfacción en Cristo. Y es una pregunta muy importante porque déjeme decirle que
Hay muchos que no han encontrado todavía satisfacción en Cristo. Por eso no hacen lo que tienen que hacer. Y es precisamente para llamar su atención y en particular para que entienda que Jesucristo es el pan de Dios que el hombre necesita para tener vida eterna. Ahora, decimos que la predicación del Evangelio de Jesús les era indiferente o que se mostraban hostiles a ella porque increíblemente, a pesar de los milagros que habían visto, a pesar de la comida impresionante del día anterior, estas personas le dijeron a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Así que con todo descaro estaban pidiendo más credenciales de Jesús en respuesta a lo que él había afirmado en el versículo 29 de ser el enviado de Dios. Y esa petición tan necia mostró su torpeza y su curiosidad egocéntrica, lo que ilustra la ceguera espiritual que devora a los no redimidos. En cuanto a esto, Juan Calvino observó: esta mala pregunta demuestra a las claras la verdad que se dice en otra parte: la generación mala y adúltera demanda señal. Pues la alimentación milagrosa del Señor a la gran multitud el día anterior era prueba suficiente de su deidad, ¿cierto? Sin embargo, la incredulidad nunca está satisfecha, porque no importa cuánta evidencia se tenga. Y Lucas 16:31 dice que quienes rechazan la verdad de la palabra de Dios tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto fue precisamente lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos, ¿cierto? Seguían negándose a creer en él. En vez de admitir la verdad, intentaban desesperadamente cubrir la realidad de su resurrección. Aunque Jesús había exhortado a la multitud a creer, ellos por su parte exigían otra señal. Específicamente querían que les repitiera el espectáculo de la alimentación milagrosa que habían experimentado hacía poco. Esto es obvio por su declaración. Dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Entonces la multitud retó a Jesús a probar que si era el Mesías, les supliera comida por siempre. Sin embargo, Jesús no tenía intención de gratificar los caprichos materialistas del pueblo. En vez de ello, los reprendió por su mala interpretación del maná en el desierto, diciéndoles que no fue Moisés que les dio el pan del cielo, sino que fue Dios. También les dijo que el maná no era el pan verdadero del cielo, sino el que el Padre les estaba dando en ese momento, el Señor Jesucristo. Además les dijo que el maná daba vida física, pero que el pan de Dios, aquel que descendió del cielo, da vida espiritual al mundo. Por último, a diferencia del maná dado solamente a Israel, el pan verdadero del cielo es para el mundo, porque Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que crea, sin importar nacionalidad, raza o etnia. De modo que Jesús era el pan verdadero, enviado del cielo por Dios y por lo tanto infinitamente superior a Moisés. Así que el anhelo de la multitud por ver más pruebas expuso sus malas motivaciones y su ignorancia de las escrituras del Antiguo Testamento y de las palabras del Hijo de Dios. Como puede ver, en este capítulo son las palabras de Jesús las que realmente predominan. De ahí que todos los detalles de la fe en Jesús que se exponen en este pasaje son necesarios para la salvación. Son necesarios para la salvación. Pues solo creer en los milagros de Jesús no salva a nadie, sino que hay que creer en las palabras de Jesús. Porque lo que Jesús valida, o más bien porque lo que Jesús hizo, valida lo que es Él, ¿no? Quien es Él. Pero lo que Jesús dice es el medio de salvación. De manera que las personas no pueden salvarse creyendo en los milagros, ni siquiera pueden salvarse experimentando los milagros.
No siendo sanadas, no pueden experimentar salvación solamente siendo sanadas por Él, o siendo liberadas por Él, o siendo alimentadas por Él. Porque como ve, todos creyeron en los milagros de Jesús, pues nadie los negó nunca. Los verdaderos discípulos los creyeron y los falsos discípulos también los creyeron, pero no todos creyeron las palabras de Jesús. Y eso es lo que separa a los falsos discípulos de los verdaderos. Los verdaderos creen las palabras de Jesús. Por tanto, al final son las palabras de Jesús las que marcan la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Por eso vimos a través de nuestros dos primeros mensajes de este capítulo lo que es siguiendo a Jesús de verdad y un verdadero seguidor de Cristo. Porque con ellos comenzamos a analizar las características de los falsos discípulos, que nos muestran cómo estas personas llegaron a convertirse en falsos seguidores de Jesús. Y al recordarlo dijimos rápidamente que los falsos discípulos se sienten atraídos por la multitud. Les fascina la promesa de lo sobrenatural. Solo piensan en beneficios terrenales. No desean la verdadera adoración. Siempre buscan la prosperidad o la realización personal e imponen exigencias a Dios. Entonces, siguiendo con este esquema, quiero presentarles la séptima característica con la que quiero llegar a casi hasta el final y que en pocas palabras dice, ¿cuál es la séptima? Dice que los falsos discípulos no encuentran su satisfacción en la persona de Jesucristo. Así que, ¿cuál es el interés de un falso discípulo? Bueno, su interés no es el Señor Jesucristo, sino que es solo lo que Cristo puede proveer. Pero los verdaderos discípulos sí encuentran satisfacción en la persona de Jesucristo y por eso vienen a Él, porque solo Jesucristo y solo Él tiene ¿qué? Palabras de vida eterna y ellos las creen y están seguros de que Jesús es el Santo de Dios. Así que todo se trata de Cristo. Todo se trata de lo que Él es, de lo que Él hace, pero principalmente de lo que Él dice. Ahora bien, la afirmación más convincente en torno a la cual se construye todo esto es la que se repite y dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Siendo esta la afirmación de Jesús en los versos 32, 33, 48, lo cual es el primero de esos 7 yo soy. Jesús pronuncia 7 yo soy, en el que Él toma el nombre de Dios y en este caso hoy lo aplica como una metáfora para explicar algo sobre su naturaleza y sobre su obra. Y nosotros debemos comprender la importancia de este sermón en la sinagoga de Capernaum, pues Él se dirige al pueblo judío y presenta esta poderosa afirmación de que ha descendido del cielo y que deben comer su carne y beber su sangre si desean tener vida eterna. Y yo creo aquí hubo la confusión para la iglesia tradicional, ¿no? Que sacrifica a Jesús cada misa y entonces dicen que eso se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Yo creo que ahí fue la confusión, ¿verdad? Tomado de aquí, malinterpretaron esto. Entonces, hermanos, todos los judíos comprendían el tema de la vida eterna. Ellos la entendían como la vida en el reino, como la vida para siempre, la vida en el cielo, la vida con Dios, la vida bendita y la vida gozosa. Y Jesús dice, yo soy, yo y solo yo soy el medio por el cual esa vida eterna puede llegar a ser vuestra. Y aunque es un mensaje largo, acá el que tenemos, se puede dividir fácilmente en dos partes muy definidas ahí. Lo haremos principalmente en esta mañana para responder a la pregunta de cómo un verdadero discípulo puede encontrar satisfacción en la persona del Señor Jesucristo. Y esas dos maneras que debemos considerar para encontrar esa satisfacción son básicas, pero a la vez son muy profundas. Por lo tanto, usted necesita tener la Biblia abierta, porque buscaremos en esos dos elementos en estos versículos. Ahora, decir que Jesús es pan es usar una metonimia para alimento. Es decir, designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda cierta relación. Eso es metonimia. En este caso, como alimento nutritivo que da vida y sustento, lo que en realidad es Jesús. Y Jesús usó la palabra pan
para referirse a eso cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Pan, entonces, es simplemente una palabra que abarca todos los alimentos nutritivos que realmente alimentan y satisfacen todo. Así que lo que Jesús está queriendo decir es, yo soy tu alimento, yo soy el verdadero alimento de tu alma. Entonces, la primera manera en que un discípulo del Señor Jesús encuentra satisfacción en él es entendiendo la provisión divina en Cristo. Eso abarca los versos 30 al 50. Entendiendo la provisión divina en Cristo. Esto corresponde a esa provisión divina del pan, que es Jesús. Este es el lado de Dios, el lado divino, el lado celestial. Esta es la provisión de Dios que tiene varias características. Así que lo primero que usted debe entender es que este pan es divinamente preexistente, porque cada vez que Jesús repite que es el pan que descendió del cielo, usted está escuchando una afirmación que declara la encarnación de una persona preexistente. En otras palabras, Jesús no vino a la existencia, sino que Él bajó del cielo porque ya existía. Amén. Por eso nunca se puede reducir a Jesús a un ser creado. Sí, claro, su cuerpo fue preparado por Dios para Él, pero como persona, Él es el Hijo eterno de Dios que existió y existe eternamente en la presencia de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Él es el Dios de Dios mismo. Y en Juan capítulo 3 encontramos una afirmación útil que nuestro Señor hace y dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y quién es? Bueno, es Él mismo. Y uno piensa en este versículo cada vez que vemos algún libro por ahí absurdo que dice que hay personas que supuestamente fueron al cielo y regresaron. Nadie lo ha hecho, hermano. Nadie ha subido al cielo y ha regresado para enseñarnos. Eso es una mentira. Ustedes se preguntarán, pastor, ¿y Pablo es una excepción? Pablo, el apóstol Pablo, absolutamente. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y regresó. Pero escuchen esto, él no nos dice nada del cielo. Él solo dijo, ni siquiera puedo hablar las cosas que estaban allí. Y con respecto a los santos que resucitaron en la crucifixión de Jesucristo, no sabemos quiénes eran y no sabemos a dónde fueron. Y ciertamente ellos no transmitieron ningún mensaje del cielo. Así que esas excepciones confirman la regla. Nadie sube al cielo y regresa para instruirnos. Nadie lo hace porque ese es el derecho exclusivo del Hijo de Dios, el preexistente. Entonces no crean mentiras de gente que supuestamente va y viene del cielo. No compren esos libros absurdos, no pierdan su dinero y su tiempo. Pues nadie, ni siquiera el más santo, ha subido al cielo para traernos la palabra de Dios. El único que ha venido del cielo es el que siempre ha estado allí. El único que nos ha traído cosas celestiales es el que descendió del cielo, es decir, el Señor Jesucristo. Así que esta es la afirmación que Jesús hace repetidamente en Juan 8:42, Juan 13:3, Juan 16:28, Juan 17:5. Entonces, lo primero que debemos entender sobre la provisión divina en Cristo es que es preexistente, que el verdadero pan del cielo es eterno, que Jesús no es un ser creado que vino a la existencia como usted y como yo en el momento de la concepción. No, porque Él siempre existió como Dios, Hijo. También necesitamos entender que en la venida del verdadero pan, el Señor Jesús, existe un propósito divino. Y este propósito divino que está ligado a la preexistencia eterna del Señor Jesucristo es la realidad de que Jesús vino porque el Padre se lo propuso. Esto no es casual, está ligado a la planificación divina. Así que es Dios quien envía el pan. Aquí está el Padre enviando al Hijo. Ahora bien, no es solo la venida del Hijo de Dios lo que el Padre se propuso, pues esa es una realidad general.
Y obviamente es más que una realidad general. Dios no solo se propuso enviar a su Hijo, sino que también se propuso lo que su Hijo lograría al llegar. Y la especificidad de esto está en los versos 37, 39, 40 y 44 que leímos, donde dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esto concuerda con la profecía del Antiguo Testamento en la que se habla en el verso 45. Entonces empezamos a comprender el plan. Mire, Dios se propone enviar al Hijo y luego se propone atraer a ciertas personas hacia el Hijo. El Hijo recibe a la gente, la guarda y la resucita de entre los muertos para cumplir el plan del Padre. Así que esto no es un plan para comenzar algo. Escuchen, este es un plan para completarlo. Es el plan para la glorificación completa de aquellos a quienes el Padre atrae. Pero empieza a comprender la situación. El Padre atrae, el Padre da, el Hijo recibe, el Hijo guarda, el Hijo resucita, y nadie puede arrebatar de sus manos a quien está en la voluntad del Padre y quien está en las manos del Hijo. Entonces, esto es clarísimo. Una y otra vez Jesús dice: me los diste, eran tuyos y me los diste. Pero, ¿cómo llegamos a ser de Dios? Bien, por elección divina, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo los miércoles. Por elección divina. Claro que si usted no está aquí, muy difícilmente lo va a entender. Por elección divina venimos a ser de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces, con el tiempo, Dios atrae a quienes le pertenecen por su propia decisión soberana. Los atrae a Jesús. Jesús los recibe, Jesús los guarda, Jesús los resucita. Y esa resurrección no es solo espiritual, también es física. En el último día resucitan. Así que ese es el propósito fundamental desde la elección hasta la resurrección. Comienza cuando Dios determina quién es suyo y pasa por atraer, recibir, guardar, asegurar y finalmente reunir en el cielo e incluso resucitar de entre los muertos. De manera que la gente no llega a Dios, hermanos. Las personas no vienen a Dios bajo la poderosa influencia de la razón humana. No, Señor. El predicador no es el medio. No. El predicador es solo una herramienta para presentar la verdad. La atracción es divina. Viene de Dios la atracción. El Padre es el verdadero maestro. El Padre es el instructor del corazón y la mente. Así que tenemos este pan preexistente, este pan provisto para quienes están dentro del propósito de Dios. Y el pan, Jesús, desciende del cielo y viene a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. No solo en un sentido general de enviarlo, sino luego, por medio de su Hijo, atraer, dar a su Hijo y finalmente llevarlo a la gloria eterna, espiritualmente y en forma resucitada. Ese es el panorama completo. Entendiendo entonces este pan divinamente preexistente, que cumple el propósito divino, vemos que además de eso, vemos la promesa divina. Pues, ¿por qué creemos o por qué queremos este pan? ¿Por qué queremos este pan? ¿Qué hace este pan por nosotros? ¿Qué hace Cristo por nosotros? ¿Por qué es importante? Bueno, lo queremos porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da, ¿qué? Vida al mundo. No vida biológica, sino vida espiritual. Por eso vino, de manera que la promesa relacionada con el pan o con Jesús es vida espiritual. Y Él es el único pan de Dios. Jesús es el único pan vivo, es el único pan de vida. Jesús es el único que ha descendido. Jesús es la única fuente de vida para todo el mundo. Pero la palabra vida se amplía con una descripción ahí, ¿cierto? ¿A qué? A vida eterna. Así que ahora estamos hablando de vida eterna. Los versos 51, 53, 54 y 58 hablan de vida, vida eterna. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tenemos vida eterna en estos cuerpos que son mortales? Bueno, la obtenemos cuando entramos en una verdadera unión con Cristo. Y yo siempre me pregunto, ¿yo tengo una verdadera unión con Cristo? ¿Usted tiene una verdadera unión con Cristo? Tengo muchos interrogantes así en mi cabeza sobre muchos.
porque es la única manera. Si usted tiene verdadera unión con Cristo, como dice Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero usted sigue viviendo por su cuenta, usted sigue haciendo lo que usted quiere, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive entonces? Cristo vive en mí. Lo dudo en algunos. Me gusta ser claro, sí, directo. No me pongo con rodeos. Como lo dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Somos uno con Cristo y por lo tanto su vida eterna está en nosotros, otorgándonos vida eterna. Entonces, ¿cuál es la promesa? Es vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna. ¿Cuál es la fuente de esa vida eterna? Es una unión con el Cristo eterno y viviente. De modo que nosotros estaríamos rumbo a camino a la muerte si Cristo no viviera en nosotros. Así que el pan de vida es pan celestial. El Señor Jesucristo viene de la preexistencia divina y eterna al tiempo y al espacio para cumplir el propósito divino del Padre, que es proveer salvación a su pueblo escogido. No es seguir, hermanos. Mire, les voy a decir algo. Todo esto que le estoy diciendo es lo que significa ser verdadero cristiano, verdadero discípulo de Jesús. Eso es lo que le estoy diciendo y lo que falta por decirle. Pero eso es ser verdadero cristiano. Porque ser cristiano no es seguir las enseñanzas de un hombre. No, hermano. Ser cristiano es tener su vida, la vida de Cristo en nosotros. Y esta es la obra de Dios. Esto no sucede a menos que Dios le enseñe a usted. Esto no sucede a menos que Dios Padre lo atraiga a usted. Dice usted, bueno, pero ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Quedarnos esperando que suceda? ¿Que caiga así del cielo, así? Por supuesto que no. Y entonces esto nos lleva de inmediato a la segunda manera en que podemos encontrar satisfacción en Cristo, y es asumiendo la apropiación humana de Cristo. Versos 51 al 59. Asumiendo la apropiación humana de Cristo. Como acabamos de ver, el entendimiento de la provisión divina en Cristo es solo una cara de esta asombrosa dualidad. Pues para encontrar completa satisfacción en el Señor Jesucristo, también debemos asumir la apropiación humana de la provisión en Cristo. Pues en el maravilloso misterio de la salvación, si usted ha visto y ha estudiado, se nos manda a apropiarnos de este pan. Se nos manda a apropiarnos de Cristo. Y para hacerlo necesitamos en primer lugar venir a Cristo, ¿cierto? Y como nadie puede saber si ha sido elegido, el mensaje debe ser predicado por todas partes, hasta los confines de la tierra, diciendo a los pecadores que vengan a Jesús. En segundo lugar, necesitamos mirar. El versículo 40, mire, dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que contemple al Hijo, es decir, todo aquel que mire atentamente, que escudriñe o estudie al Hijo, lo que significa que no es una mirada pasajera, no se trata solo de una mirada breve. No, señores, todo aquel que se expone completamente ante el Hijo y que tiene una experiencia completa con el Hijo, este es el que lo hace, este es el que se apropia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad humana? Bueno, nuestra responsabilidad es venir al Señor Jesús, y cuando llegamos debemos experimentar, considerar, examinar, observar con atención, pensativamente, para ver quién es Jesús. Y sé que muchos de los que lo escuchaban aquí en la sinagoga ese día hicieron eso. Sí, algunos lo hicieron. Acudieron a él, se apegaron a él, lo siguieron, lo observaron, lo escucharon, lo examinaron. Así que debemos venir, mirar y observar atentamente a Jesús. Pero hay otra palabra que realmente crucial acá. Los versículos 35, 40 y 47 hablan de creer.
Entonces también se trata de creer. Usted tiene que ser expuesto a la verdad, pero debe creer. Por esto la invitación final de este sermón se encuentra a partir del verso 50. Es donde la metáfora nos dice que creer es comer y tomar. Creer es comer y tomar, es recibir, es apropiarse. Así que es una metáfora poderosa que todos entienden. Usted tiene que acoger a Jesús. No basta con venir y escuchar, que eso es lo que hacen muchos en las iglesias. Vienen y escuchan, no más. Vienen y escuchan y siguen ahí lo mismo. No, no basta con venir y escuchar. No basta con admirar a Jesús para obtener información. No, usted tiene que comer, usted tiene que apropiarse, tiene que recibirlo. Esa es nuestra responsabilidad. Como no sabemos a quién ha elegido Dios, solo podemos saber que todos hemos sido responsables de venir, ver y creer. ¿Creer qué? Creer que Jesús es el verdadero pan. Y si usted cree que Jesús es el verdadero pan, usted come de él. ¿Cuándo? Los domingos nomás. Una vez al mes. O todos los días. El pan se come todos los días, creo yo. Así que empieza por creer en la persona de Cristo, ¿de acuerdo? Creer en su preexistencia, en su encarnación, en que Él es Dios hecho hombre. Eso es creer en la persona de Cristo. Pero déjeme decirles algo rápido. Creer en la persona de Jesucristo como el pan vivo no es suficiente. Todavía falta más. Hay algo más. No solo usted tiene que creer en Él como pan vivo, sino que tiene que creer en Él como sangre que muere. Pues el Señor está hablando de entregar su vida aquí. Y lo hace con términos muy específicos en los versos 53, 54, 56. Y debo decirles que esto tuvo que ser muy impactante para los judíos ese día en la sinagoga. Tanto que nos sorprende que no hubiera ocurrido un problema allí, un alboroto. Pues Levítico 17 y Deuteronomio 12 y 15 prohíbe a los judíos beber sangre, ¿cierto? Así que esto es como mínimo muy insensible aquí, pero en realidad Jesús no se está refiriendo a beber su sangre. No, por supuesto que no. La sangre es simplemente una metonimia de su muerte, como en todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, dice que usted debe aceptar la persona que Jesús es y la muerte que Él padeció, porque usted puede creer en Jesús como el Hijo preexistente de Dios que vino al mundo y es la fuente de la vida eterna. Pero a menos que usted crea en su muerte sacrificial, usted no puede ser salvo. No puede poseer la vida eterna, porque el Señor Jesús como pan, Él nutre, ¿cierto? Jesús como pan alimenta, pero Jesús como sangre, Él limpia. La sangre entonces habla de su muerte, pero estos judíos tenían un gran problema con esto. La idea de que su Mesías moriría como sacrificio era un gran problema para ellos y se resistían rotundamente a aceptarlo. Los judíos realmente no podían soportarlo. Un Mesías manchado de sangre, un Mesías clavado desnudo en una cruz romana ante la mirada del mundo no era su idea del Mesías. Ellos buscaban un líder militar, político y económico que viniera a conquistar a todos sus enemigos y que diera vida a Israel como la nación suprema del mundo. Pero lo que resulta tan interesante es que el Señor Jesús nunca se detiene aquí a aclarar nada. Él no aclara su perplejidad, Él nunca se detiene para aclarar eso, tampoco lo hace para aclarar lo de comer su carne y beber su sangre. Él nunca se detiene y dice, esperen un momento, ustedes no lo entienden. Yo no estoy hablando de comer mi carne física. No, Él no hace eso, porque Jesús nunca se esfuerza aquí por explicar algo, sino por el contrario, Él insiste aún más y lo hace más explícito y más impactante. Como ve, su problema no es simplemente incomprensión, sino una profunda incredulidad deliberada y rechazo deliberado. Incluso los discípulos lucharon con eso. Cuando Jesús dijo, voy a morir, ellos dijeron, no, 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 Señor. Pedro dijo, no, no, Señor. Y Jesús dijo, ¿qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Y fue
Solo después de la resurrección, que los encontró allá en el camino de Emaús, a algunos los llevó de vuelta al Antiguo Testamento para mostrarles a partir de allí que el Mesías debía sufrir y debía morir. Repito, hermanos amados, no adoramos a un noble maestro humano, adoramos a Dios en carne humana. Pero no lo adoramos solo por la nobleza de su enseñanza divina. También lo adoramos como nuestro sacrificio por nuestros pecados, que murió en nuestro lugar. Así que usted debe ser capaz de comer su carne, en el sentido de que lo acepta como quien nutre el alma, y debe estar dispuesto a beber su gas, su sangre, en el sentido de que acepta su muerte sacrificial. Sin embargo, todo esto es demasiado para que el pueblo judío lo pueda soportar. Y usted puede ver su reacción al final del capítulo. Pues todo esto es simplemente exagerado para ellos. Y entonces en el versículo 60, al decir que tenían dificultades con esto, Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les hace tropezar? ¿De qué estaba hablando? Hablaba de la sangre. Jesús les dice que ellos tropiezan por el hecho de que tendrán que aceptar su muerte. Y la respuesta es sí. Por eso el apóstol Pablo dijo que la cruz, la predicación en la cruz, para los judíos es un ¿qué? Un tropiezo, un obstáculo. Así que como resultado, en el versículo 66, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Estos vinieron mirando. Mire, hermano, yo quiero que se examine aquí. Todas esas personas que estaban allí, miraron, creyeron. Quizás pudieron comer la parte del pan, quizás podrían aceptar quién era él, pero escucharon lo de la sangre y eso fue demasiado para ellos. No obstante, esto es lo necesario para apropiarse de Cristo. Así que Jesús es el verdadero pan del cielo, y para encontrar satisfacción solo en él, usted debe entender completamente la provisión divina en Cristo y tiene que asumir la responsabilidad de apropiarse de Cristo. Debe creer en su persona y debe creer en su muerte, porque eso es recibir la vida eterna. Para concluir, quiero decirle que si usted quiere la vida eterna, comer es necesario. Usted no puede simplemente venir, usted no puede simplemente admirar, usted no puede simplemente acercarse de manera superficial. Mire, la gente hace eso todo el tiempo. Todo el mundo, los impíos también, los incrédulos también hacen eso todo el tiempo. Dicen, claro que sí, yo tengo mucho respeto por Jesús. Y estamos igual. Pero usted no puede simplemente venir y admirar. Usted tiene que comer. Y eso es creer plenamente. Y cuando usted cree plenamente, usted lo demuestra con su conducta, con su comportamiento, con sus acciones. Pues comer es una respuesta al hambre, entienda. Entonces usted no tiene hambre, creo yo. El que no lo hace así no tiene hambre. Y si no tiene hambre, nunca va a comer. Y si nunca va a comer, nunca va a tener a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no va a tener la vida eterna. Sencillo. Es fácil. Concluir. ¿Quién es el que come? Le pregunto. Lo hace el que está hambriento, ¿verdad? El que come está hambriento. ¿Y qué es el hambre? ¿Qué es el hambre aquí? Es el dolor del corazón de quien sabe que está vacío. ¿Su corazón es de piedra todavía? Pregunto. Porque el hambre es el dolor de un corazón que sabe que está vacío. Y esa es la obra del Espíritu Santo para hacer que el corazón tenga hambre. Ahí es donde el Padre empieza a traer, cuando el corazón hambriento ve el pan y viene a él. Y por cierto, comer es personal. Esto no es un asunto grupal. Comer es personal. Es muy personal porque cuando comemos, ¿qué pasa? La comida tiene que venir ¿a dónde? A nuestra boca.
Y aunque mucha gente puede hacer muchas cosas por nosotros, ¿cierto? Aunque la gente puede hacer muchas cosas para ayudarnos, solamente usted puede comer. Solamente usted puede comer. Y comer es necesario, comer es una respuesta al hambre, comer es personal y transforma. Y si usted no come físicamente, ciertamente ¿qué? Morirá. Y si come, lo que usted coma lo transforma. Y eso es lo que hace Cristo. Y como no sé qué tipo de pan hay en su casa, solo espero que todos hayan probado el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el punto? Bueno, que el Señor Jesús vino a esta tierra para hacer el alimento para el alma hambrienta. Y usted puede que lo admire. Usted puede que hable bien de él. Usted puede que hasta diga creer en él. Usted puede que especule sobre él. Usted puede filosofar o pensar teológicamente sobre él. Pero si usted no come a Jesucristo en el sentido de que lo absorbe, entonces eso no le hace ningún bien. No sirve de nada. Porque solo conocer la verdad, solo especular sobre la verdad, solo hablar de la verdad, creer en la bondad de la verdad no le hace ningún bien si usted no se llena de Cristo. Llena de Cristo. Entonces no importa lo rico que se vea o lo bien que se perciba a Jesús, si usted no tiene hambre de Él y si Él no lo atrae. Y esto es porque cuando el pecador, hermanos, le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué usted es así como es. Por qué usted hace lo que hace y no hace lo que Dios dice. Le voy a decir por qué. Esto es porque cuando el pecador ama su pecado, porque usted ama su pecado, por eso usted es así. Todavía ama su pecado. Porque cuando el pecador ama su pecado, cuando el pecador está lleno del mundo y de la carne que le ofrecen por ahí, cuando el pecador está saciado de su iniquidad, cuando el pecador está satisfecho consigo mismo y está literalmente colmado con la comida que no satisface, y usted le presenta la idea de Jesucristo, la idea del pan de vida, puede que le sea indiferente, puede que le repugne, puede que le dé asco, puede que se burle, porque no le interesa, ¿cierto? Por eso es. Pues la persona en su pecado, la persona en su egocentrismo rechazará a Cristo. Lo hará porque venir y creer en Él debe ser una necesidad muy sentida. Por otro lado, una vez que una persona siente hambre espiritual, una vez que sabe que todo lo que ha consumido de la feria del mundo la ha dejado hambrienta, lo ha dejado hambriento, y siente un dolor en el estómago espiritual, por así decirlo, y está quebrantado por su pecado, y despierta a esa condición perdida en la que está, despierta su falta de propósito, despierta su falta de amor, a la ausencia de perdón, al miedo, al juicio, a la anticipación del infierno. Cuando usted siente el vacío y anhela la realidad, la alegría, el perdón, la paz, cuando usted anhela encontrar significado, esperanza y seguridad, y se le presenta el pan de vida, se le presenta el Señor Jesucristo, usted se moverá ansiosamente a comerlo. Usted correrá a comerlo, ¿cierto? Porque comer implica un acto de apropiación. Pues Cristo puede presentarse ante mí con toda su belleza. Él puede presentarse ante mí con toda su gloria, en toda su maravilla, en toda su majestad. Y yo puedo respetar su maravillosa persona, puedo admirar su vida perfecta, puedo conmoverme con su amor desinteresado, puedo maravillarme con su ternura, puedo llorar al verlo morir en la cruz, pero solo cuando me apropio de él, solo cuando lo acepto, él viene a morar en mí, y entonces esa apropiación se convierte literalmente en parte de mí. Pues cuando usted en verdad recibe a Cristo, Cristo se integra inextricablemente, complejamente en su vida. Él se entreteje en su vida. Cuando Él viene a usted, Él mora en usted y se convierte en parte de usted. Entonces lo que nuestro Señor nos está diciendo en este gran sermón es decirnos cómo debemos
venir y apropiarnos de él para obtener beneficio y encontrar plena satisfacción. Y es asombroso cómo la gente puede rechazar tal ofrecimiento de Dios en el Señor Jesucristo. Pero de nuevo, si no tienen hambre, si se sacian con la comida que perece, si están satisfechos con su pecado y llenos de su propia iniquidad, entonces Cristo les resultará repulsivo. Por eso Jesús, el pan de vida eterna, tuvo que venir y nacer. Por eso tuvo que ser triturado y tuvo que morir. Porque como usted sabe, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso está muy claro en las Escrituras. Y Él tuvo que morir como sustituto por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él proveyó una salvación suficiente y adecuada para el mundo. De manera que el Señor Jesús es el pan vivo, es el pan que nos da vida eterna, es el pan que satisface plenamente a los pecadores mediante su muerte sacrificial. Y si alguno come de él, vivirá para siempre. Así que este es el núcleo de la salvación. El núcleo de la salvación es creer que Jesús es Dios encarnado y que murió como sustituto por sus pecados. Ese es el evangelio. Y es a esa misma fe a la que Jesús llama a estas personas aquí mientras estaba hablando en la sinagoga. Y les promete que si comen y beben recibirán vida espiritual. Es decir, la vida abundante que dijo que había venido a traer es esa, la vida espiritual. Una vida real, una vida rica, una vida abundante, emocionante, estimulante, llena de propósito, de esperanza y amor, que solo los verdaderos cristianos la viven, la conocen. Y por eso tenemos satisfacción plena en Cristo. Sin embargo, Jesús le añade el componente eterno, ¿cierto? Por eso habla de darnos vida eterna, una vida que continúa por los siglos y por los siglos, que es la vida eterna que Dios mismo posee. Luego, Jesús nos entrega la promesa de la resurrección corporal, de la resurrección física, para pasar a ofrecernos verdadera comida, verdadero alimento que perdura. Otros alimentos, hermano, usted sabe, no duran. Usted come pan o cualquier otra cosa y 4 horas después usted necesita más, ¿cierto? Pero el Señor Jesús está ahora aquí para saciar nuestras almas. Jesús es el verdadero alimento para el alma y el Señor termina ofreciéndonos unión con Él. Él nos ofrece ser uno con Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. Y eso significa Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Pues Él ha establecido su residencia aquí en nosotros. El Salvador perfecto, poderoso y puro vive en nosotros para hacernos maduros, para hacernos fuertes, para hacernos santos. Entonces, si usted quiere completa satisfacción, venga directamente a la persona de Cristo y comprenda que Él bajó del cielo para ser el pan vivo, para proveer su vida como sustituto y sacrificio por el pecado, tanto por usted y por mí. Y que si lo aceptamos por fe viniendo a Él, contemplándolo, mirándolo, comprendiendo quién es y creyendo en Él, recibimos vida porque Cristo vive en nosotros. Él nos dio su vida, Dios Padre le dio su vida y todos estamos unidos a esa vida eterna con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que comer el pan del cielo, beber su sangre, es entrar en unión con Dios. Pero solo es aceptable apropiárselo. En el siglo XVII, un poeta alemán escribió esto, lo que realmente lo resume todo. Aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, si no nace en ti, tu alma seguirá desamparada. La cruz del Gólgota nunca salvará tu alma. Solo la cruz en tu propio corazón puede sanarte. ¿Cuál es el punto de él? Su punto es que si solo usted tiene a Cristo nacido en Belén y usted no lo ha aceptado para que nazca en su corazón, en usted, su nacimiento no le sirvió de nada. Si usted solo tiene una cruz en el Gólgota, si usted solo tiene sangre de manera histórica, pero no
no tiene, no lo acepta, no lo ha aceptado en su propio corazón, su muerte no tuvo sentido para usted, porque debe aceptarlo como pan, como Dios encarnado, y comer ese pan. Debe aceptarlo como quien derramó su sangre, como el sustituto del sacrificio, y beber esa sangre. Y aunque el mundo pueda intentar ocultar todo esto, Jesús es el verdadero pan del cielo y será por siempre el pan de vida. Será por siempre el alimento espiritual para todas las almas hambrientas que vengan a Él. Amén.